Anteriormente, habíamos hablado del Anticristo, o la primera bestia del Apocalipsis. De manera bíblica expusimos algunas características que este ser malvado podría tener y cómo sería la influencia que tendría en el fin de los tiempos. Ahora bien, esta bestia no vendría sola, pues a su lado estaría otra bestia igual de perversa. Sí, hablamos del falso profeta, un ente que pertenece a la Trinidad profana del diablo y que, así como el Anticristo, también tendrá un enorme poder e influencia, pero no tanto en el mundo como lo tendría la primera bestia, sino más bien una influencia y un gran poder obrando en contra de la Iglesia. A continuación, te mostraré cómo esta bestia actúa, cuáles son sus características y qué propósitos tendrá este ser al momento de atacar a la Iglesia. La influencia política, militar y global que tendrá el Anticristo será enorme. Todo el mundo lo adorará. Todos le rendirán obediencia. Literalmente toda rodilla se doblará en pos de esta primera bestia, pero un grupo selecto de personas no lo hará. De alguna u otra forma estarán reacios a rendir adoración a esta horrible bestia. Pero he aquí, el ser que buscará con artimañas lograr lo que el Anticristo por la fuerza no pudo hacer. El falso profeta recibe poder del Anticristo para cumplir su propósito. No obstante, este poder el falso profeta lo emplea de una forma distinta al Anticristo. Si bien la primera bestia utiliza el poder político y militar para llevar a cabo su plan de adoración mundial, la segunda bestia usará el poder de la religión, y su forma de actuar será la de un líder religioso con apariencia de cordero. Es decir, será manso, humilde, confiable. Todos los epítetos posibles de fiable los tendrá esta persona, y con su actitud de ser un agente de moralidad impecable, logrará engañar a muchos. Del actuar de este hombre y sus derivados, ya nuestro Señor nos advertía. Ahora bien, este falso profeta tendrá el control de una nueva religión que buscará engañar a la Iglesia del Señor. Para eso, hará uso de otros falsos profetas que irrumpirán en todas las iglesias del mundo y entrarán en ellas con facilidad, porque darán apariencias de verdaderos cristianos, pero cuando hablen, es decir, cuando empiecen a enseñar sus falsas doctrinas y sus herejías demoníacas, veremos que su voz es la del dragón hablando a través de ellos, es decir, es el mensaje del falso profeta, que a su vez recibe de Satanás. Y de esto vemos un ejemplo en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo se enteró de que en Corintios se habían infiltrado estos hombres, resaltó características que compaginan con las del falso profeta. Primero, eran maestros falsos, y segundo, mostraban una apariencia de ser enviados de Cristo, pero al final mostraban su verdadero rostro, ser apóstoles de Satanás. Entonces la Iglesia debe ser cuidadosa en estos últimos tiempos. Hoy en día hay muchos líderes carismáticos, adorados por sus mismas congregaciones, líderes que dan apariencia de ser corderos, pero por dentro están inundados de maldad. Por eso la Iglesia del Señor debe estar en constante alerta, porque el falso profeta vendrá con la autoridad del Anticristo y procurará destruir la verdadera religión y así poder instaurar su falsa religión. Por eso constantemente debemos probar los espíritus. Evento que atrae mucho la atención y por la cual miles y miles de personas se reúnen hoy en distintos lugares en el mundo, es ver cómo, en muchas campañas, se presentan milagros, prodigios y señales. No existe, dentro del contexto cristiano, un evento que atraiga tanta gente como estas campañas que giran en torno a estos sucesos extraordinarios. Esto lo sabrá el falso profeta y lo usará a su favor, porque quizás algunos, al escucharlo hablar como el dragón, digan, «Este hombre no es de Dios». Pero entonces, él hará grandes señales, con las cuales engañará a esos dudosos, y qué casualidad que las Escrituras plasma que una de esas grandes señales que mostrará es que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
todo conocedor de las Escrituras sabe que esta señal fue la misma que Elías usó para dar veracidad que su Dios era el Dios verdadero. Ahora el falso profeta falsamente usará el mismo milagro para decirle al mundo que su Dios es el Dios verdadero. La Iglesia debe entender que no todos los milagros, por muy realistas que se vean, proceden de Dios. Los sabios y hechiceros de Egipto hicieron el mismo milagro que Moisés hizo, pero era evidente que uno de estos milagros procedía de Dios y el otro no. En estos últimos tiempos, la Iglesia debe recordar que aunque el falso profeta y sus falsos profetas vengan con muchos milagros y prodigios, debemos decirle: apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno de los pecados más arraigados que tiene el hombre en su corazón es la idolatría, y el falso profeta hará también uso de esa debilidad de los humanos para llevar a cabo su plan de adoración mundial a la primera bestia. El falso profeta mandará hacer una imagen vivificada de la primera bestia. Esta aparentemente cobrará vida. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el falso profeta ha visto cómo durante la historia de la humanidad el hombre ha adorado ídolos e imágenes con boca que ni siquiera hablan y con ojos que ni siquiera ven. Entonces, cuanto más adorará esta imagen que sí da la apariencia de ver y hablar. La Iglesia jamás debe ceder ante la idolatría ni a los engaños de este falso profeta, porque, aunque esta imagen de la primera bestia muestre apariencia de estar viva, debemos recordar la advertencia que nos hace el Señor a través de su profeta Habacuc. Hoy en día se especula muchísimo con esta marca. Si bien en este video no profundizaremos mucho en este tema porque es muy complejo y se debe manejar con total prudencia para no caer en falsas interpretaciones y especulaciones. Pero lo que sí haremos es ver las consecuencias de ser marcados o no ser marcados. Lo primero que hay que entender es que tanto el anticristo como el falso profeta estarán unidos, y con la influencia que tendrá el anticristo, este controlará la economía y el comercio mundial, permitiendo que solo los marcados por el falso profeta sean los únicos que puedan comprar y vender. Claramente, en el sentido literal de este pasaje, veremos que los que no estén marcados sufrirán muchísimo, porque no solo serán perseguidos hasta la muerte, sino que también sus libertades serán coartadas de manera tan drástica que no podrán realizar cosas tan elementales como autoproveerse de elementos de primera necesidad. Ahora bien, política y religión se unirán en este punto para comprobar la fe genuina de los creyentes, porque es aquí donde se verá quién verdaderamente gobierna nuestra vida, y la marca, que representará un símbolo de propiedad, mostrará quiénes pertenecen al diablo y quiénes pertenecen a Cristo. ¿Serás marcado por la bestia? ¿O tendrás el sello del Espíritu Santo? Confiemos en las promesas del Señor, para permanecer firme ante la pronta persecución que se vendrá para el pueblo de Dios.